Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y mil gracias por seguirnos acompañando en El Poder. Hoy vamos a trabajar un tema de coyuntura, pensarán ustedes, pero en la vida real esto se viene discutiendo desde 1932. Es el voto a la fuerza pública, es decir, fuerzas militares y Policía Nacional. Para algunos es una medida desesperada de la coalición de gobierno, particularmente del Centro Democrático, aún después de que se conocieron los resultados de la encuesta donde el presidente Duque llega a una imagen positiva del 23%. Para otros es un debate normal, porque las fuerzas militares, los miembros de la policía, son ciudadanos, tienen derechos y deberes, son colombianos y por tanto deben tener el derecho a votar. Y ya no hay conflicto armado con las FARC, entonces ya podemos habilitar en lo fundamental el voto. Aquí hay posiciones o consideraciones de tipo política, de tipo jurídico e incluso también de tipo ideológico. Pues muy bien, esta noche en El Poder vamos a trabajar esto. Y además habrán dos grandes invitados, o una invitada y un invitado. Acompáñenme en este viaje. En lo fundamental, para hablar del voto de las fuerzas militares, hay que tener en cuenta cuatro grandes claridades. La primera claridad es que la fuerza pública colombiana es una fuerza pública que está regida bajo o administrada bajo consideraciones civiles. Son los civiles los que tienen la jefatura. Segunda consideración, están hechas para proteger el territorio, para proteger los ciudadanos y preservar la paz y la tranquilidad. Tercera consideración, son apolíticas, no pueden estar en el proselitismo político, ni hacer campañas. Cuarta consideración, pero todos ellos y cada uno de ellas son colombianos y tienen los mismos derechos y los mismos deberes que puede tener un maestro, que puede tener un carpintero, que puedo tener yo o que puede tener usted. Bajo esas cuatro consideraciones se pensaría que legalmente están habilitados para votar. Pero hay unas consideraciones de tipo política. Esas consideraciones de tipo política son las siguientes. Por un lado, en 1932 se estipuló que las fuerzas militares, por petición de las fuerzas militares, no ejercieran el derecho al voto y no fueran politizadas. Si eso no hubiese sido así en el gobierno de Enrique Olaya Herrera, la época de la violencia después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán pudo haber sido mucho peor. Además se decía que como había un conflicto armado en los años 60, 70, 80, las fuerzas militares adoptaron una cosa que llaman la lógica del enemigo interno. Es considerar que su enemigo, el enemigo del Estado, está dentro de la sociedad y no está por fuera. Y por tanto se dijo, uy, así es mucho mejor que no voten, porque ahí esto se puede generar unas cosas muy complicadas. Llegamos entonces al proceso de paz con las FARC. Y las FARC lo que permitieron en este caso es, ya no hay conflicto armado, aunque quede el ELN. Por tanto, así como las FARC van a recuperar muchos derechos políticos, pues también las fuerzas militares tienen derecho a recuperar derechos políticos. Y entonces surgieron dos grandes consideraciones. Algunos dicen, lo primero es que todavía el conflicto armado no se ha acabado. Tenemos la guerrilla del ELN. Entonces, esa premisa es cierta, pero cuando definitivamente esto se haya extinguido. Y la segunda consideración es de tipo técnica, y es que en muchas zonas de este país las fuerzas militares son las que transportan y cuidan los votos. Les pongo un ejemplo. En el caso de Tumaco, hay un corregimiento que llaman Llorente. Entre Llorente y Tumaco son las fuerzas militares las que trasladan los votos para que en la registraduría se haga todo el conteo. Entonces ahí dicen, si son los únicos, ¿cómo van a ser juez y parte? Eso es muy complicado. Muy bien, para entender esto, también Mateo Bernal nos preparó el siguiente contexto. En los últimos días, el representante a la Cámara, Ricardo Ferro, por el Centro Democrático, nuevamente trajo a la discusión la posibilidad de que los militares puedan tener participación política mediante el sufragio. Una propuesta que no fue bien recibida por algunos sectores de la sociedad. Colombia ha discutido este tema desde las Provincias Unidas de la Nueva Granada, pasando por la Constitución de 1832 y 1886. En el año 1930, la Ley 72 decretó que los miembros del Ejército, de la Policía Nacional y de los cuerpos armados de carácter permanente o municipal no podrían ejercer la función del sufragio mientras permanecieran en servicio activo.
Sin embargo, en la Carta de 1991 se ratificó que las fuerzas militares no podían hacer uso del voto. Este proyecto ha levantado polémica, porque se trataría que al menos 450.000 hombres y mujeres salieran a votar. Quienes no están de acuerdo con el proyecto dicen que no es bueno meter en asuntos políticos a las fuerzas militares, porque nadie garantiza que quien ejerce un mando dentro de las tropas tenga una influencia en sus subalternos. Además, este sector ve en la propuesta de Ferro un trasfondo de desespero ante las posibles dificultades que algunos le ven al uribismo para mantenerse unido y con fuerzas de cara al 2022, no solo frente a la elección presidencial, sino en la del Congreso. Por otro lado, encontramos un sector político que está de acuerdo con este proyecto de ley, sustentando sus ideas en que no se puede limitar el derecho al voto a estas personas, que finalmente son ciudadanos y han dado su vida por el país. Asimismo, el gobierno de Iván Duque dice que no apoya la iniciativa. En América Latina, Paraguay, Honduras, Guatemala y Colombia son los únicos países en donde las fuerzas militares no pueden votar. Como ustedes ya se han dado cuenta, hay todo tipo de argumentos y debates de lo que significa darle el voto o no a la fuerza pública colombiana. En todo caso, todos y todas están de acuerdo en al menos dos grandes cosas. La primera es que para evitar suspicacias de que se legisle con nombre propio para favorecer un partido político o unas ciertas candidaturas, se puede aprobar, pero que lo hagamos hacia futuro con un sistema de transición. Es decir, que sea en el 2026 o en el 2030 que se apruebe o que comience a regir. Ya nos hemos aguantado desde 1932, aguantar otros 8 años no habría problema. Y lo segundo, en el que todo el mundo también está de acuerdo, es que en todo caso, dentro de la institución de las fuerzas militares, se debe garantizar el libre desarrollo del pensamiento y del voto. Pero vamos a hablar con expertos y con expertas. En Colombia existe una cosa que llaman la misión de observación electoral, que es como una de las instituciones, de las pocas que hay trabajando la democracia colombiana, pero de las más importantes en Latinoamérica. Nos va a acompañar en la primera entrevista Alejandra Barrios. Y luego en la segunda entrevista tendremos al exministro de Justicia, el abogado Yesid Reyes, ahora profesor de la Universidad de los Andes, quien tiene una posición favorable hacia el voto a la fuerza pública colombiana. Entonces, vamos a estas grandes entrevistas y volvemos con todas las conclusiones. Como les dije, nuestra primera invitada es Alejandra Barrios. Nuevamente muchas gracias por estar acá, Alejandra. Ariel, muchísimas gracias por la invitación y pues un placer de estar aquí estrenando programa, es la primera vez que vengo, así que muy contenta y felicitaciones. Alejandra, usted es la directora de la misión de observación electoral, tal vez uno de los centros más respetados en materia electoral en Colombia. La propuesta de darle voto a los militares, ¿usted qué cree? Pues mira, esta no es una propuesta nueva. En el 2016 se puso nuevamente el tema del voto a los militares. Estábamos finalizando todo el proceso de negociación con la FARC y se pone el tema. Y el debate se abre. Y hoy volvemos nuevamente a abrir el debate. Parece entonces que esto es reiterativo en Colombia. Y desde la misión de observación electoral volvemos a decir lo que dijimos en el 2016. No estamos listos como país para permitir que las fuerzas militares, que son las responsables de llevar las armas, de salvaguardar la democracia, de proteger a los ciudadanos, hagan un proceso deliberativo frente al voto. ¿Por qué no estamos listos? ¿Qué falta para estar listos? Faltan muchísimas cosas. Primero, lo primero que nosotros necesitamos es poder consolidar un proceso de paz. Mirar las fuerzas militares de manera diferente. Hoy claramente tenemos unas fuerzas militares jerarquizadas que se basa sobre la subordinación, donde la construcción de la confianza entre los ciudadanos y las fuerzas militares en algunas regiones de este país no es completa y no estamos listos para ver nuestros hombres y nuestras mujeres de las fuerzas militares armados ejerciendo el derecho al voto. En segundo lugar, en muchísimos lugares de este país, la única institución presente es precisamente la militar. No tenemos otra, no tenemos mecanismos de control. Y hay que garantizar que los soldados y las mujeres soldados que vayan a votar
tengan derecho a deliberar con tranquilidad sin que haya una obediencia debida para votar por alguno de los candidatos. Y solamente miremos este dato, estamos hablando de cuántos, 400.000, 500.000 hombres en armas. Eso claramente tiene una fuerza si no hay libertad para poder decidir. Y finalmente, nosotros estamos cruzados todavía por muchísimos conflictos. Las fuerzas militares el día de las elecciones son las responsables de dar tranquilidad para que podamos asistir a votar. El tema de votar con un arma, el tema de cómo vamos a organizar la seguridad de las elecciones y al mismo tiempo con los soldados armados, es un tema que en Colombia sigue siendo problemático. Alejandra, yo le entiendo a usted entonces que hay un tema técnico y es que ellos cuidan los votos, entonces que el que elige cuide los votos es como dramático. Y lo segundo, pues un tema de un conflicto armado, de una guerra interna que es complejo. Entonces usted dice, no estamos listos y listas para esto. Y yo le digo, bueno, ¿qué se requiere? Usted me dice una serie de condiciones. Eso significa que para la misión es posible que en algunos años se dé el voto de las fuerzas militares. Mira, para nosotros es posible, y es posible si logramos seguir avanzando en una profundización y consolidación de la democracia, si tenemos territorios que dejemos de llamar territorios PD, donde tengamos instituciones, donde realmente no tengamos esas famosas fuerzas, manzanas podridas que nos terminan generando tanta bulla en la confianza con las fuerzas militares. Solamente para darte un ejemplo, el año pasado, un muchacho que estaba prestando servicio militar, si no estoy mal, se suicida cuando señala que apoyaba el paro que se estaba haciendo el 21 de noviembre y empieza a recibir bullying por parte de sus compañeros y sus superiores. Ariel, no estamos listos para que entre las fuerzas militares los que están en menor rango puedan con tranquilidad manifestar su preferencia sin que de pronto puedan ser forzados por la jerarquía a que voten por determinada opción política. ¿Usted cree que la propuesta que hizo el congresista Ferro es una propuesta por querer ampliar la democracia o es una propuesta desesperada del partido de gobierno ante la imagen de popularidad que tiene? Pues mira, yo no tengo ni idea por qué hace la propuesta, porque si uno hace una evaluación, y creo que además lo que nos permite es hacer una evaluación de cómo están las relaciones de las Fuerzas Armadas con la democracia. Y eso, entonces hay que pensar que a Ferro, pues démosle las gracias, porque lo que nos está permitiendo decir es, hoy las fuerzas militares necesitan mayores compromisos con los temas de la democracia, no están listos para deliberar, no estamos listos para tener unas fuerzas armadas para votar, necesitamos más presencia de autoridades de control en el territorio si queremos llegar a la vuelta de 10 años, de 20 años a que nuestras fuerzas militares voten, y necesitamos unas fuerzas militares más comprometidas y más civilistas en los diferentes territorios del país. Alejandra, una última pregunta, y es, las fuerzas militares son todos los miembros, las personas, hombres y mujeres, son ciudadanos colombianos, como un maestro, como un carpintero, como usted y como yo. Por tanto, tienen todos los derechos y todos los deberes. Restringirles el derecho a votar, digamos, por conveniencia política, que es lo que pasó desde 1932, para ellos algunos de ellos es un poco complejo. ¿Usted qué les puede decir a ellos? Ellos tomaron una decisión, y es utilizar las armas de manera legítima en nombre de todos los ciudadanos colombianos para protegernos. El día de las elecciones, de manera particular, en este país se despliegan absolutamente todos los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas en todos los puestos de votación y garantizan que nuestras elecciones transcurran en paz. La decisión de no tener armas y votos y ejercicio de representación política al mismo tiempo es una decisión sobre la que hemos logrado mantener un equilibrio precario en la democracia en este país. Si nosotros permitimos que las armas puedan acompañar a aquellos que garantizan la tranquilidad en el proceso electoral, quienes garantizan además unos procesos electorales donde todos puedan participar en igualdad de condiciones, estamos rompiendo precisamente ese equilibrio que se construyó desde hace varias décadas. Así que es mejor tener paciencia, que sigan salvaguardando la seguridad del territorio, y el tema de la política se lo dejemos a los políticos, y el tema de la decisión a votar se lo dejemos a los ciudadanos sin armas. Alejandra, muchas gracias. Muy buenas noches por estar aquí en El Poder. Muchísimas gracias, Ariel, muy amable. Y ahora nos acompaña en esta segunda entrevista el abogado, exministro y ahora profesor de la Universidad de los Andes, Jessy Reyes. Muchas gracias por estar acá, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Usted, como uno de los juristas más expertos en Colombia, quisiera
preguntarle sobre qué piensa del voto en la fuerza pública colombiana, fuerzas militares y policía. ¿Qué cree de esa propuesta? Yo creo que es una buena propuesta. Yo creo que hace ya mucho rato que las circunstancias que históricamente motivaron esa decisión han sido superadas. La fuerza pública en Colombia ha dado muestras durante muchísimos años de un sólido compromiso con la democracia, con las instituciones, de tal manera que yo no veo una razón para quitarle a los integrantes de la fuerza pública el derecho a expresar su opinión en las urnas. Estoy totalmente de acuerdo en que no sean deliberativas, que no puedan hacer proselitismo político, pero por supuesto creo que deberían tener derecho al voto como cualquier otro ciudadano colombiano. Hay quienes argumentan dos posturas. Una primera postura de tipo técnica dice, mire, en muchas regiones del país las fuerzas militares son las que cuidan los votos, porque no hay ninguna otra institución. Por ejemplo, si votan en La Guayacana, municipio de Tumaco, de La Guayacana a Tumaco son las fuerzas militares las que trasladan las bolsas llenas de votos. Entonces alguien que hace parte y era a la vela que cuida los votos es muy complicado, primer argumento. Y luego otros dicen, el otro problema que hay es todo esto que tenemos la herencia del conflicto armado, unas fuerzas militares que están en la lógica de enemigo interno y mientras no acabemos el conflicto armado y esa lógica de enemigo interno es muy difícil permitir eso. ¿Usted qué le responde a esas personas que opinan eso? Mire, darle la posibilidad a los integrantes de la fuerza pública de que expresen en las urnas su opinión no significa que por primera vez en la vida van a tener una opinión política. Todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, estoy absolutamente seguro, tienen una opinión política, de tal manera que si los integrantes de la fuerza pública que hoy tienen una opinión política, aun cuando no la puedan expresar en los votos, quisieran o hubieran querido participar en acciones fraudulentas durante las elecciones, ya lo hubieran hecho. Lo que impide que puedan realizar esa clase de conductas no es que puedan o no puedan votar. Lo que lo impide es el compromiso que ellos han mostrado hasta ahora de respetar las instituciones. Eso en cuanto al primer argumento de que si se los dejara manifestar la opinión que hoy tienen en las urnas, podrían llegar a incurrir en fraudes. Y segundo, yo creo que las Fuerzas Armadas han dado, insisto, muchas muestras de respaldo a la institucionalidad. En las épocas en que los gobiernos se han concentrado en el combate militar a la guerrilla, lo han apoyado, pero durante el gobierno del presidente Santos, donde hubo un giro y se aprobaron las circunstancias especiales que había para intentar un proceso de paz, las Fuerzas Armadas respaldaron absolutamente al gobierno en ese intento de conseguir la paz que finalmente se formó con las FARC. De tal manera que, insisto, creo que las fuerzas públicas han dado en los últimos años suficientes muestras de madurez en ese sentido y no veo ninguna razón por las cuales debamos sospechar que si tienen la posibilidad de expresar en las urnas una opinión que sigo convencido de que la tienen cada uno individualmente, vayan a incurrir en actos contrarios a la Constitución. Profesor Reyes, hay una cosa y es que en todo caso en Colombia mucha gente piensa mal de las propuestas y eso es algo normal en nuestro país. Y hay quienes dicen, mire, la propuesta la hizo el congresista Ferro, es un congresista del Centro Democrático, la hace cuando la popularidad del presidente está en el 23% y aquí eso están legislando para causas propias, para que esos 470.000 votos vayan literalmente al Centro Democrático que se creería que podría ir hacia allá. Entonces algunos han dicho, bueno, es posible, entonces contemplemos el voto, pero no lo hagamos con nombre propio. Dejémoslo y lo aprobamos, pero puede ser aprobado desde el 2026. ¿Usted cree en esa transición o usted cree que de una el Congreso debería discutir esto e ir adelante para el 2022? Yo creo, como le decía hace un rato, que no hay ninguna razón que explique la prohibición a unos ciudadanos colombianos, como los integrantes de las Fuerzas Armadas, para que no puedan votar. Pero frente a ese temor de que esto se aproveche coyunturalmente para unos resultados o unos propósitos políticos partidistas concretos, pues tampoco le vería ningún problema en aplazar unos años la entrada en vigencia de la ley. Finalmente llevamos varias décadas con la prohibición a las Fuerzas Armadas, esperar unos años más para que puedan ejercer el voto no lo veo tan grave. A mí lo que sí me parecería importante es dar ese paso en algún momento y permitirle a los integrantes de las Fuerzas Armadas ser unos ciudadanos plenos,
otorgándoles el derecho al voto. Una última pregunta, que ya es una crítica más, y usted que es abogado, a lo que es el constitucionalismo tradicional, cómo se hace el Estado. Y dice, mire, eso que alguien vote con un arma, eso es muy complicado. Digamos, en un Estado de Derecho, la fuerza pública está para cuidar nuestras fronteras, cuidar la vida de los ciudadanos, etcétera, preservar el territorio, pero el hecho de mezclar armas y votos es muy complicado, así sea el aparato constitucional. ¿Usted qué responde a esa premisa? Lo mismo dijeron cuando celebraba el acuerdo de paz, aseguraban los críticos del acuerdo de paz que las primeras elecciones en las que participaban las FARC iban a barrer electoralmente porque tenían el poder y las armas. Y lo que mostraron las elecciones fue justamente lo contrario, que las FARC tuvieron un muy pobre desempeño electoral. Luego, no es cierto que exista esa correlación entre tener las armas y mover el voto, direccionar el voto en algún sentido. Si el Estado está en capacidad de garantizar el voto secreto con el sistema que tenemos o migrando a un sistema digital, no hay posibilidades grandes de que haya un fraude como los que se plantearían o el que plantean los críticos de esta medida. Creo que el Estado debería seguirse concentrando en la posibilidad de evitar fraudes, se hace muy bien, migrando, por ejemplo, a un sistema totalmente digital, y eso despejaría las dudas respecto de la fuerza pública, respecto de muchísimas personas que ejercen poder político en las regiones, respecto de personas que tienen una influencia armada, como los grupos paramilitares o los grupos guerrilleros. Profesor, muchísimas gracias por estar acá y un honor poderlo tener en el programa. A usted muchísimas gracias por la invitación, muy amable. De todo lo que hemos escuchado de las dos personas entrevistadas, creo que uno podría hacer tres grandes conclusiones. La primera conclusión es que efectivamente los miembros de la fuerza pública colombiana son ciudadanos, entonces por tanto deben tener todos los derechos que tiene cualquier otro ciudadano, así como todos los deberes. La segunda conclusión, que contrasta con la primera, es que en todo caso, técnicamente las fuerzas militares en muchas zonas del país son las que custodian los votos, las que los trasladan. Y eso requiere que, si ellos van a entrar a participar en política, pues nos ideemos algunos mecanismos de autocontrol y de control a esta situación. Y la tercera conclusión, tal vez yo diría que esta es la más importante, es que está muy bien que este debate se abra. Y está muy bien que este debate se abra porque este es un país en transición, este es un país en cambio. Ya no están las FARC, es cierto, queda el ELN, algún día ese conflicto se va a acabar. Y entonces ahí tenemos que ya haber estudiado y tomado todas las medidas para que la fuerza pública colombiana puedan ejercer su derecho al voto. Hago, por tanto, dos preguntas. La primera pregunta, obviamente, es para el Congreso de la República y para el partido de gobierno. El gobierno por fin logró una cierta estabilidad en su agenda legislativa, logró meter a Cambio Radical en la coalición de gobierno, tal vez parcialmente el partido de la U, y debe pensar muy bien en qué va a gastar ese capital. Reforma laboral, reforma pensional, o vamos a ir a este tema de las fuerzas militares, o a qué. Es como la gran pregunta que todo el mundo se hace, y creo que el presidente debe hacer muy bien ese cálculo. Entonces, ¿en qué se va a gastar esto? Y la segunda pregunta también tiene que ver para los que están en contra, por términos ideológicos o políticos, del voto en la fuerza pública, y es, ellos son ciudadanos, ¿cierto? Entonces, ideemos un mecanismo de transición para que se apruebe y que una vez acabado el conflicto armado, podamos ejercer el derecho al voto, pero lo que no puede ser es que algún grupo de ciudadanos no pueda votar. Muy bien, esto fue todo el programa del Poder. Mañana los espero con otro gran especial. Muy buenas noches, muchísimas gracias.